Good evening and welcome to our Monday night Zoom and Facebook meeting for Sermon Online. Buenas noches y bienvenidos a nuestra reunión los lunes por la noche por Zoom y por Facebook. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern Time in the U.S. Y aquí estamos todos los lunes por las noches a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. All of the messages that are shared here are generally translated from English into Spanish and they're recorded. Todos los mensajes que por aquí compartimos generalmente están traducidos al español y grabados. And we have archives of all of those old messages at our website. And I'll go ahead and put this up on the screen again for just a moment. Y tenemos archivos de todos estos mensajes grabados en nuestro sitio en la red, el cual está en pantalla, como lo pueden ver. The website is here, sermononline.org. La página del internet nuestra es sermononline.org. In addition to recorded messages, there are books and other materials that you can download for free there. Y en adición a los mensajes grabados, también hay otros recursos que usted puede descargar gratuitamente. So if you've not visited the website, we would encourage you to go there and check out what's available. Y si usted no ha visitado este sitio en la red, le animo a que vaya y lo revise. I want to begin the third and final part of a little series that we started several weeks ago. Y quiero comenzar la última parte de una serie de 3 secciones que comenzamos hace 2 semanas atrás. The title of the series comes from a verse of scripture that we're going to look at again in a moment. Y el título del mensaje viene de un verso de la Escritura, el cual vamos a ver nuevamente. To destroy the works of the devil. Destruyendo las obras del diablo. Let's read 1 John 3:8. Miremos Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. We've learned in this series that the Apostle John, who is rightfully called the Apostle of Love, Y hemos aprendido en estos estudios que el apóstol Juan, el cual es llamado el apóstol del amor, he talks a lot about love. God so loved the world, God is love. y él habla mucho sobre el amor. De tal manera amó Dios al mundo, Dios es amor. But the same apostle, as we can see in one case right here, he often talks about the devil as well. Pero este mismo apóstol, el mismo que vemos aquí, a menudo también habla sobre el diablo. And we've seen that since the very beginning, there's been this cosmic battle between God and Satan. Y hemos visto que desde el principio está esta batalla cósmica entre Dios y el diablo. You only have to read the first 3 chapters of the Bible. Usted solo tiene que leer los primeros 3 capítulos de la Biblia. And in Genesis 3, you're introduced to the serpent, the devil. Y en el capítulo 3 de Génesis vemos por primera vez la serpiente, el diablo. And that storyline continues all the way through to the end of the Bible. Y ese libreto continúa a través de toda la Biblia hasta el final. Interestingly, right up until the third to the last chapter in the book of Revelation, do we Y de find forma- mention of Satan, the devil. E interesantemente vemos como faltando 3 capítulos para el fin del libro de Apocalipsis, vemos que ya es el fin del diablo. The devil's real. El diablo es real. He's not a cartoon character with horns and a pitchfork. No es un personaje de caricaturas con cuernos y un tridente. And as we just read here in 1 John 3:8, Y según vimos aquí en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, John says the reason that Jesus, the Son of God, appeared dice Juan que la razón por la cual aparece el Hijo de Dios, Jesús, was to destroy the works of the devil. fue para destruir las obras del diablo. So we've been learning that Satan has works, he has schemes, he has various activities. Y hemos estado aprendiendo que el diablo tiene obras, tiene esquemas, tiene actividades. Never do we try to
exaggerate or glorify the devil. No es que estemos intentando exagerar o glorificar al diablo, But at the same time, the Apostle Paul said we should not underestimate him or be ignorant of what he's trying to do. pero del mismo modo el apóstol Pablo dice que no debemos tenerlo en poco e ignorar sus artimañas. But trust me, the purpose of this series El propósito de esta serie que compartimos is for us to have a deep conviction in our spirit es para tener una convicción profunda en nuestro espíritu, that Jesus has already overcome the devil. que Jesucristo ya venció al diablo. He wants you and me to overcome the devil. Él quiere que tú y yo venzamos al diablo. He's given us mighty weapons, armor. He's given us all that we need to be more than conquerors. Y nos ha dado armas poderosas, armadura, más de lo que necesitamos para ser conquistadores. And I love this word, destroy. Jesus came to destroy the works of the devil. Y me encanta esta palabra que dice que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. We saw that not only does he destroy the works of the devil, Hebrews 2 tells us that through Jesus' death on the cross, he destroyed him who had the power of death, the devil. Y no solamente Jesucristo destruye las obras del diablo, el libro de Hebreos nos dice que en la cruz él destruyó aquel que tenía el imperio de la muerte. Now, there are many, many different tricks and tactics that the devil uses. Ahora, hay muchos trucos y tácticas que el diablo utiliza. The Bible talks about his schemes, La Biblia habla de sus artimañas, his methods, sus métodos and as we just read here in 1 John, his works. y, según acabamos de leer aquí en el libro de Juan, sus obras. We've been looking at 7 areas in which Satan works in the church and in people's lives. Y hemos visto 7 áreas en las cuales Satanás trabaja en las iglesias y en las vidas de las personas. Now, if you're just joining us, I do encourage you to go back and listen to the last 2 messages. Ahora, si usted se acaba de unir a la reunión, yo le animo a que usted escuche los 2 mensajes anteriores. But some people might find what I'm going to say a little bit amazing, maybe even think that sounds like heresy. Y algunas personas pueden encontrar lo que estoy a punto de decir como asombroso o rayando en herejía. We often think of the devil, working in real dark and dirty places. And of course, that's one of the things he does. Y a menudo pensamos del diablo como trabajando en lugares oscuros e inmundos y, por supuesto, así es él. He's also very busy in churches. Y él también está muy ocupado en las iglesias. In Revelation 2 and 3, En Apocalipsis 2 y 3, there are 7 messages that were delivered to 7 churches in Asia Minor. hay 7 mensajes que fueron entregados a las 7 iglesias de Asia Menor. In each one of these 7 churches, Jesus points out certain strengths, certain problems, certain sins that needed to be repented of. Y en estos 7 cada uno de estos mensajes, Jesucristo puntualizó áreas buenas, áreas que necesitaban atención y pecado también oculto. In 4 of those 7 churches, En 4 de estas 7 iglesias, the scripture specifically mentions Satan. la escritura específicamente menciona a Satanás. He was in the church in Smyrna, Pergamum, Thyatira, and Philadelphia. Él estaba en las iglesias de Pérgamo, Tiátira, Filadelfia. I missed one. Smyrna, Pergamum, Thyatira, Philadelphia. Filadelfia, Pérgamo, Tiátira y Esmirna. Thank you. Now, again, we're not trying to glorify the devil. No estamos tratando de glorificar al diablo. Quite the contrary. I hate the devil. I know he's already destroyed and defeated, and we need to trample him under our feet. Al contrario, yo aborrezco a Satanás y ya nosotros lo vencimos y es necesario que lo atropellemos con nuestros pies. And I hope this final part of the message will really help you
to get a hold of what Jesus has done for us and glorify Jesus. Y yo espero que esta última parte del mensaje realmente le anime a entender lo que Cristo hizo por nosotros y a echarle mano a ello. Jesus said, I saw Satan fall like lightning out of heaven. Jesucristo dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. I give you power to overcome all the power of the enemy. Yo les he dado potestad para vencer todas las fuerzas del enemigo. He can't touch you. He can't harm you. No los puede tocar, no los puede dañar. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Now, so far, we've looked at 4 of 7 areas in which Satan works. All these things are from Scripture. Hasta ahora hemos visto a 4 de las 7 áreas en las cuales Satanás trabaja, todas son de la Escritura. Again, if you've missed these messages, you need to go back and listen to them because I'm not going to take time to go over each one again. Nuevamente, si usted no ha escuchado estos mensajes, le animo a que los escuche nuevamente los primeros 2 porque no voy a repasar todo nuevamente. I'll just mention the 4 that we've already studied. Voy a mencionar los 4 que ya hemos estudiado. The first work of the devil that Jesus came to destroy is sin and temptation. La primera obra del diablo que Jesucristo vino a destruir es la tentación y el pecado. We just read in 1 John 3:8, the devil has been sinning from the beginning. Y acabamos de leer en 1 de Juan capítulo 3 verso 8 que el diablo peca desde el principio. And anyone who practices and lives a life of sin is of the devil. Y todo aquel que practica el pecado o hace obras pecaminosas es del diablo. That was the primary goal that Satan had in the Garden of Eden with Adam and Eve. Ese fue el motivo principal que tenía Satanás en el jardín del Edén con Adán y Eva. It was to tempt them into sin, to disobey God. Era tentarlos a pecar y a desobedecer a Dios. And he succeeded in doing that. Y tuvo éxito en hacerlo. Jesus came to destroy that work of the devil. Y Jesucristo vino a destruir esa obra del diablo. He overcame all temptation. Él venció toda tentación. He was tempted in every way and yet without sin. Él fue tentado en todo, mas sin pecado. He was the perfect sin sacrifice on the cross. Él era el sacrificio perfecto por el pecado en la cruz. So that all of our sins can be forgiven. De modo que todos nuestros pecados pueden ser perdonados. And more importantly, our old nature of sin is removed. Y más importante aún, nuestra naturaleza pecaminosa es removida. And he gives us a new self created to be like God in true righteousness and holiness. Y nos da un nuevo ser creado a la imagen de Dios en justicia y santidad. The second work of the devil, Y la segunda obra del diablo, as soon as Satan tempted Adam and Eve to sin, tan pronto Satanás tentó a Adán y Eva a pecar, then he shifted to his next phase. Pasó a la segunda fase. That was to condemn them, accuse them, make them feel guilty. Eso fue condenarlos, acusarlos y hacerles sentir culpables. That's what the name Satan means, accuser. Eso es lo que significa su nombre, Satanás, acusador. The name devil means false accuser, slanderer. Y la palabra diablo significa falso acusador, engañador. And the Apostle John saw a vision of the accuser of our brothers. Y el apóstol Juan vio una visión del acusador de nuestros hermanos. Satan, the serpent, Satanás, la serpiente antigua, accusing God's people before the throne of God, day and night. acusando el pueblo de Dios ante el trono de Dios día y noche. Jesus came to do away with all condemnation, all guilt, because he forgives all of our sins. Y Jesucristo vino a deshacerse de toda condenación y toda culpa porque Jesucristo eso hace. He justifies us freely by his grace. Él nos justifica de forma gratuita por su gracia. And while the devil, like the prosecuting attorney in court, is accusing and bringing all kinds of charges against God's people,
Y tal como hace el abogado que representa la parte acusadora, así mismo hace Satanás acusando y persiguiendo a la gente de Dios. There's another attorney in the room. Hay otro abogado en la sala. He's our defense attorney. Él es el abogado de la defensa nuestra. The Apostle John tells us in 1 John 2 that Jesus is our defense attorney. Y el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 2 que Jesucristo es nuestro abogado defensor. Man, if you have to go to court, you better have a good attorney. Mira, si tú tienes que ir a corte, es mejor que tengas un buen abogado. And we have the best. Y tenemos el mejor. Jesus ever lives to intercede for us. Jesucristo vive para siempre intercediendo por nosotros. And no demon, no devil can bring any charge against one of God's chosen because God has already justified us. Pero y no hay demonio ni diablo que pueda traer acusación ante los escogidos de Dios porque ya Dios nos justificó. The third work of the devil is to kill, destroy, and devour. Y la tercera obra del diablo es matar, robar y devorar. He knew that once he got Adam and Eve to sin, Él sabía que una vez lograra que Adán y Eva pecaran, something automatic was going to happen. algo iba a suceder de forma automática. Death would come not only upon Adam and Eve, but upon the whole human race. La muerte vendría no solo sobre Adán y Eva, pero sobre toda la raza humana. It immediately brought spiritual death, separation from God, E inmediatamente trajo muerte espiritual, separación de Dios. and eventually it even brought physical death. They all died. Y eventualmente trajo la muerte física, todos murieron. Jesus came to destroy that work of the devil. Jesucristo vino a destruir esa obra del diablo. I like this scripture so much, I want to read it again. Me encanta esta escritura tanto que la voy a leer otra vez. Hebrews chapter 2, Hebreos capítulo 2, read verse 9 and then verses 14 and 15. leamos el verso 9 y después los versos 14 y 15. Verso 9. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hallelujah. Death has been swallowed up in victory. Aleluya, sorbida ha sido la muerte en victoria. Jesus took the sting of death in his own body on the cross. Jesucristo llevó el aguijón de la muerte en su propio cuerpo en la cruz. He now has the keys of death and Hades. Él ahora tiene las llaves de la muerte y del infierno. We have nothing to fear. No tenemos nada que temer. The devil does not have power to kill God's children. El diablo no tiene poder de matar a los hijos de Dios. Jesus has the keys. Jesús tiene las llaves. Our life is in his hands. Nuestra vida está en sus manos. The fourth work, and this is where we ended last week, La cuarta obra, y aquí fue donde concluimos la semana pasada. this is a big one, and we often talk about this. We could spend weeks on this alone. Esta es una de suma importancia y pudiéramos invertir semanas enteras solamente en esta. A big area, especially in these last days of Satan's work, is deception. Un área grande de la obra de Satanás, especialmente en estos días, es el engaño. Jesus called him a liar Jesús le llama mentiroso and the father of lies. y padre de mentira. There is no truth in him. No hay verdad en él. That's all he does is lie. Es todo lo que él hace, mentir. When the devil speaks, he speaks his native language, which is lies. Dice que cuando habla, de suyo habla, lo cual son mentiras. Look at the world we're living in now. Miren el mundo que nos rodea hoy. We are moving very quickly to a time that the Bible has predicted when Satan will have deceived the whole world. Nos movemos de forma rápida a un tiempo bíblico en la cual Satanás va a engañar al mundo entero.
There's just a lying spirit that has taken over every realm of the world. Es como un espíritu de mentira que se ha apoderado de todos los reinos del mundo. Politicians lie, Los políticos mienten, bankers lie, los banqueros mienten, the news people lie, los reporteros de las noticias mienten, the movies and the books lie. las películas y los libros mienten. Major lies are promoted in the whole educational system. Grandes mentiras son promovidas en el sistema educativo nuestro. That's why he's called the God of this age. He wants to blind people so they can't see the good news of the gospel. Es por eso que se le llama el Dios de este mundo. Él ciega a la gente de modo que no puedan ver la verdad del evangelio. Jesus came to destroy that work of the devil. Jesucristo vino a destruir esa obra del diablo. He announced, I am the way, the truth, and the life. Él anunció, yo soy el camino, la verdad y la vida. The truth will set you free. Y la verdad os hará libres. The word of God is the truth. La palabra de Dios es la verdad. Jesus called the Holy Spirit the Spirit of truth. Jesucristo le llamó al Espíritu Santo el Espíritu de We need to verdad. be filled with the Holy Spirit, led and guided by the Holy Spirit. Él necesitó ser lleno del Espíritu Santo, dirigido y liderado por el Espíritu Santo. The churches are filled with false doctrine in these last days. Las iglesias están saturadas de falsas doctrinas hoy en día. Jesus said there will be many false teachers, false prophets, false apostles. Jesucristo dijo que habría de venir muchos falsos maestros y falsos apóstoles. But you and I have the Holy Spirit. Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo. And if we surrender to the Holy Spirit and listen carefully to him, he will guide you into all truth, Jesus. Y si nos rendimos al Espíritu Santo y lo escuchamos cuidadosamente, Él nos va a llevar a toda verdad. Now, we're going to go to the fifth work of the devil tonight. This is a big one. Ahora vamos a pasar a la quinta obra del diablo esta noche. Esta es grande. And just because I'm not going to take a whole lot of time on this doesn't mean it's not very, very important. Y no porque yo no vaya a invertir mucho tiempo en esta quinta hora esta noche, no significa que sea menos importante. One area where the devil is very, very busy, Un área en la cual el diablo está muy, muy ocupado. listen to me carefully, Escúcheme cuidadosamente. is to oppress, torment, and afflict people with sickness and disease. Es oprimir, atormentar y afligir a la gente con enfermedades y dolencias. I'll say it again. Lo voy a decir otra vez. This is what the devil does. Esto es lo que el diablo hace. Oppress people, Oprimir a la gente. torment people, Atormentarlos. afflict people with sickness and disease. Afligir a la gente con enfermedades y dolencias. Let's go to Luke chapter 13, Vayamos a Lucas capítulo 13. read verses 10 to 13. Leamos los versos 10 al 13. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y he aquí, había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el príncipe de la sinagoga respondió indignado porque Jesús había sanado en sábado y dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados y no en día de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, aquí Satanás la había atado 18 años. ¿No debía de ser desatada de esta ligadura en día sábado? She had a spirit of sickness, a spirit of infirmity. Ella tenía un espíritu de enfermedad. Make no mistake, verse 16 is clear. Satan has kept her bound for 18 long years. No se equivoque, el verso 6 es muy certero cuando dice que Satanás la había mantenido atada por 18 años enteros.
This was not some kind of a degenerative spinal disease or some problem with the nerves or the disc. This was the devil. Esto no era una enfermedad genética de degeneración de los discos o desviación de la columna. Esto fue el diablo. Now, I know some people listening to me, they might think, oh, come on, brother. We're living in the 21st century. We have all kinds of medical technology now. We've got it all figured out. This is ridiculous trying to blame the devil with sickness. Y es posible que me estén escuchando algunas personas que estén pensando, mira, hermano, estamos en el siglo XXI, tenemos medicina avanzada, tenemos todo ya bien descifrado y definido, entendemos todas estas cosas. Esto no puede ser obra del diablo. I don't dispute the fact that we have a lot of amazing medical technology. Yo no disputo el hecho de que tenemos asombrosa tecnología médica en el día de hoy. But any doctor will tell you there are many, many diseases and conditions that medicine has no answers, no cure for. Y muchos doctores pueden reconocer que hay un sinnúmero de enfermedades para las cuales no hay explicación o sanidad alguna por la ciencia. I'm really not even too interested in arguing all of that. I just want to know what the scriptures have to say to us about sickness, torment, and disease. Pero no es de eso lo que a mí me interesa argumentar, sino de lo que la escritura tiene que decir sobre gente a tormentos, enfermedades y dolencias. Remember, Luke was a physician. Recuerden que Lucas era médico. And here's this doctor telling us Satan is the one that made this poor woman sick for 18 years. Y aquí tenemos un médico que nos dice por escrito que Satanás había mantenido a esta mujer enferma por 18 años. Look in Acts chapter 5. Again, Luke wrote the book of Acts. Miremos el libro de Hechos, capítulo 5, y mencionemos nuevamente que Lucas también escribió el libro de los Hechos. Yeah, Acts 5, verse 16. Hechos 5, capítulo 5, verso 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. So we're now in the early church. Jesus has ascended back to the Father. Y ahora, aquí en este momento, estamos viendo la primera iglesia, ya Jesucristo había ascendido al Padre. Holy Spirit has been poured out, El Espíritu Santo había sido derramado. and they're bringing the sick and all those tormented by evil spirits, and all of them were healed. Y traían a los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Notice what the devil wants to do: Noten lo que el diablo quiere hacer: torment people atormentar a la gente with evil spirits, make them sick, make them diseased, afflict them. con espíritus inmundos, a los enfermos, llénalos de dolencias, aflígelos. Paul had his own personal experience with this. Pablo tuvo su propia experiencia personal con esto. Look in 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Miremos en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7. Pablo dice: y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. A messenger of Satan to torment me. Un mensajero de Satanás que me atormente. This was not God, this was Satan. Esto no fue Dios, esto era Satanás. A messenger of Satan, again, doing what Satan likes to do, torment people. Un mensajero de Satanás haciendo de nuevo lo que Satanás hace, atormentar a la gente. But probably the most important scripture, and we could read many, many more, but this should be sufficient. Y probablemente la escritura más importante, aparte de que pudiéramos leer muchas otras, pero esta debe ser suficiente. Again, comes from the book of Acts, from Dr. Luke. De nuevo, viene del libro de los Hechos del doctor Lucas. Acts 10, verse 38. Hechos 10, verso 38. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. What does it say? ¿Qué dice?
God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Jesús ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. What's he going to do with this anointing and with this power? ¿Qué va a hacer él con esta unción y este poder? Does it say he went around doing bad? Dice ahí que él anduvo alrededor haciendo malas obras, Afflicting people, afligiendo a la gente, tormenting people, atormentando a la gente, oppressing people? oprimiendo a la gente. Of course not. Por supuesto que no. He went around doing good. Él anduvo haciendo el bien. What does good look like? ¿A qué se asemeja el bien? The next part says, healing all who were oppressed by the devil. Añade diciendo, sanando a todos los oprimidos del diablo. Jesus came to destroy this work of the devil. Jesucristo vino a destruir esta obra del diablo. Clear. There's no question, no dispute as you read through the Gospels and the rest of the New Testament. He came to destroy sickness and disease because he healed them all. Claro, en los evangelios en el Nuevo Testamento que él vino a sanar porque los sanó a todos. Jesus carried every sickness and every disease in his own body on the cross. Jesucristo llevó toda enfermedad y toda dolencia en su propio cuerpo en la cruz. He bore all sin in his body. He became sin. Él llevó el pecado en su cuerpo, él se hizo pecado. But you can't just take half of it. Pero no solamente, no puedes tomar solo la mitad de ello. He also bore every sickness and disease. We're going to see the scriptures on this in a minute. Pero In él también llevó todas nuestras enfermedades y dolencias en su cuerpo y vamos a ver textos más adelante. Let's go to Matthew chapter 4. Vayamos a Mateo capítulo 4. Again, we could read numerous passages. I'm going to pick out about 3 here that should be sufficient. Y pudiéramos ver muchos versos. Yo voy a seleccionar 3 que deben ser suficientes. Matthew chapter 4. Mateo capítulo 4. Read verses 23 and 24. Versos 23 y 24. Y recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corrió su fama por toda Siria y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanaba. Everywhere Jesus went, he did the same thing. A todo lugar donde Jesús iba, él hacía lo mismo. He preached the gospel of the kingdom. Él predicaba el evangelio del reino. Gospel means good news. Evangelio significa buenas nuevas. Over and over, the scriptures tell us he preached the good news, the gospel of the kingdom. Una y otra vez las escrituras nos dicen que él predicaba el evangelio de las buenas nuevas. Then he demonstrated that good news. Y entonces él procedía a demostrar esas buenas noticias by healing all the sick. Sanando a todos los enfermos. Every kind of disease, every kind of sickness, he healed them all. Todo tipo de enfermedad, todo tipo de dolencia, él las sanó todas. All the demon possessed, all those that were tormented with seizures and paralysis and epilepsy and on the list goes. He healed them all. Todos los atormentados por el diablo, los endemoniados, los que padecían, los lunáticos, los epilépticos, él los sanó a todos. Now, you and I need to meditate deeply on these scriptures. Ahora, tú y yo debemos meditar profundamente en esta escritura. Now, you tell me if the statement I'm about to make is true or false. Y ustedes me dicen si lo que yo estoy a punto de decir es cierto o falso. Listen carefully. Escuche cuidadosamente. Sickness is bad news. Enfermedades son malas noticias. Everybody would agree with that. Todo el mundo está de acuerdo con esto.
I have never heard anyone get sick and say, hallelujah, what great news. Nunca he escuchado a alguien que se haya enfermado que diga, aleluya, buenas noticias. You get a phone call saying one of your cousins has been diagnosed with stage 4 cancer. Oh, hallelujah, what great news. No recibes una llamada notificándote tienes un primo que ha sido diagnosticado con cáncer etapa 4 y que tú digas, oh, qué gran noticia. No, the Bible actually uses an adjective to modify the word diseases. They're called evil diseases. La Biblia utiliza un adjetivo para resumir las enfermedades y se llama malas enfermedades. Sickness is bad. Las enfermedades son malas. We all know that. As soon as we're sick, we look for some kind of remedy. We want to get rid of the sickness. Y todos sabemos eso, tan pronto nos enfermamos, buscamos algún tipo de remedio porque queremos librarnos de ello. Listen to me carefully. Escúcheme cuidadosamente. Sickness is bad news. The good news of the kingdom is healing. Enfermedad son malas noticias. Las buenas nuevas del reino son sanidad. I want to share a testimony with you very quickly. Quiero compartir un testimonio con ustedes de forma breve. Last week, I shared that it didn't surprise me too much that after I started this series, La semana pasada compartí con ustedes que no me sorprendió que inmediatamente después de comenzar esta serie, 2 days later, my wife di- and I were both smitten with flu. 2 días después, mi esposa y yo fuimos golpeados por el flu, la influenza. And you better believe the devil was right there talking to us. Y es mejor que usted créalo, porque el diablo estaba ahí hablándonos. Oh, yeah. Big message on destroying the works of the devil. You might as well call Pastor Tom and tell him the message is done. You're sick. Your wife is sick. Just call it quits. Y como nos decía, tremendo mensaje sobre las obras del diablo. Es mejor que llames al pastor Tom y le digas que se acabó el estudio porque tú no puedes predicar el próximo lunes. Well, of course, I didn't do that. I fought the devil. Por supuesto, yo no hice eso, yo combatí al diablo. I stood on the word of God. I refused to let him conquer me. I kept going to work every day and I fought through this thing. Yo me paré en la palabra de Dios y yo fui a trabajar todos los días y proseguí con el estudio y yo luché con esto. Finally, by the time last Monday rolled around, I was feeling great. I had no more sickness in my body. Finalmente, cuando llegó el lunes pasado, ya yo no tenía la enfermedad en mi cuerpo. About an hour before the meeting, Como una hora antes del servicio, out of nowhere, a fever came back on me. de la nada, se me presentó una fiebre. When we started the meeting last Monday, I had 100.2 temperature. Felt like Cuando comenzamos el servicio el lunes pasado, yo tenía temperatura de unos 102 grados. the devil said, "Come on, man, just call it quits." Y el diablo me decía, oye, por favor, tómate un descanso. Everybody will understand. Just call Tom and cancel the meeting. You can't talk about destroying the works of the devil. Look at you. Todo el mundo va a entender. Llama a Tom, cancela el servicio. Tú no puedes dar un servicio sobre destruir las obras del diablo. Mira cómo estás. We're going to talk more about this at the end tonight, but you and I need to learn how to resist the devil. Y vamos a hablar sobre esto una vez más antes de finalizar esta noche, pero tú y yo debemos saber más sobre resistir al diablo. Take a stand against his works. Pararnos firme contra sus obras. And that's exactly what God enabled me to do last Monday night. Y eso es exactamente lo que Dios quería que yo hiciera el lunes pasado. As soon as I started sharing the Bible study last Monday, Al momento que yo comencé a compartir el estudio bíblico el lunes pasado, I actually felt healing coming into my body. yo sentí sanidad venir sobre mi cuerpo. And the longer I shared the word, the better I felt. And finally, at the end, I had no fever. I had no more sickness. I was completely healed. Y mientras más compartía el mensaje, más sanidad sentía, mejor me sentía. Y cuando concluí el mensaje, ya no tenía fiebre ni dolencia. Flu and
virus and COVID. I'm so sick of hearing about all this stuff. It's bad news. Influenza, virus, COVID, ya yo estoy harto de escuchar estas cosas, son malas noticias. We need to put on the whole armor of God, get filled with the power of the Holy Ghost, stand against the devil and resist him in these days. Y tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, combatir al diablo y estar firmes en estos últimos días. I want to preach the good news of the kingdom. Yo quiero predicar las buenas nuevas del reino. What is that? ¿Qué es esto? Well, important part of it is healing every disease and sickness. Una parte importante es sanar toda enfermedad y dolencia. Look also in Matthew chapter 9. Miremos también en Mateo capítulo 9, Read verses 35 and 36. versos 34 al No, 35 to 36. 35 al 36. Thank you. Mhm. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Notice again, the two things go hand in hand. Noten de nuevo que las dos cosas van de la mano. He was preaching the gospel, the good news of the kingdom, Él estaba predicando el evangelio, las buenas nuevas del reino, and healing every disease and sickness. y sanando toda enfermedad y dolencia. What does it say? ¿Qué dice ahí? Healing the simple sicknesses, but not the real tough ones. Sanando las enfermedades sencillas, pero no las más fuertes. No, every disease, every sickness. Dice, toda enfermedad, todo achaque. Notice the next part. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed. They were tormented by the devil. Y noten la segunda parte donde dice que cuando vio las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y atormentadas. God's got to stir us up in these days. Dios tiene que movernos en estos últimos días. I hate sickness. I hate seeing sick people. Yo aborrezco las enfermedades, yo aborrezco ver la gente enferma. God's got to stir us up, and we need to see a mighty breakthrough of the gifts of healing in these last days. Y Dios tiene que movernos y debemos ver un nuevo avance en los dones de sanidades en estos últimos días. And here's the reason why. Y aquí está la razón por qué. In Matthew chapter 8, En Mateo capítulo 8, when Matthew was writing the gospel cuando Mateo escribía el evangelio and telling us about all these sick people that were getting healed, y nos contaba de todas estas personas que eran sanadas, he tells us why that was happening. él nos dice por qué esto acontecía. Very important. Matthew 8, verses 16 and 17. Muy importante, Mateo 8, versos 16 y 17. Y caída la tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los espíritus, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Follow this. He healed all the sick. Siga esto, él sanó a todos los enfermos. Why? ¿Por qué? This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Esto fue para cumplir lo que fue dicho por el profeta Isaías. He took up our infirmities and carried our diseases. Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. He's quoting from Isaiah chapter 53. Él está citando de Isaías capítulo 53. Let's read verses 4 and 5 there. Leamos los versos 4 y 5 de Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. This, of course, is prophetic of Christ's death on the cross. Esto, por supuesto, es profetizado de la muerte de Cristo en la cruz. Amazingly, 800 years before Jesus even came to earth, Isaiah was already predicting what he would do on the cross. Sorprendentemente, 800 años de Jesucristo presentarse hecho carne aquí en la tierra, ya Isaías estaba escribiendo lo que había de acontecer. Now, yes, verse 5, he was pierced for our transgressions, crushed for our iniquities. All of our sins were placed upon him. Y sí, el verso 5 dice que él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. That's not what verse 4 says. Eso no es lo que dice el verso 4. Verse 4 says, he took up, he bore our infirmities. Verso 4 dice que él llevó nuestras enfermedades. I don't know if you've really given that some thought, but I have. No sé si usted le ha pensado, meditado en esto, pero yo sí. Jesus' body was so disfigured on the cross. The Bible says he didn't even look like a human being. El cuerpo de Jesús fue desfigurado de tal modo en la cruz. Ahí ella dice que su parecer fue completamente desfigurado. Imagine in one human body, Imagínese en un cuerpo humano, every kind of cancer, todo tipo de cáncer, tuberculosis, tuberculosis, every virus, every heart disease, and on and on and on. He bore it all in that one body on the cross. todo virus, toda enfermedad del corazón. Él llevó todo eso en su cuerpo en la cruz. And what was the purpose of all that suffering? ¿Y cuál era el propósito de todo ese sufrimiento? The end of verse 5 is quoted several times in the New Testament. By his stripes we are healed. El final del verso 5 se cita por diferentes partes en el Nuevo Testamento. Por su llaga fuimos nosotros curados. Let me put this a little differently. Déjenme poner esto diferente. If we're not healed, Si no estamos sanos, then his death on the cross was in vain. entonces su muerte en la cruz fue en vano. Because look what he paid to get us our healing. Porque miren lo que él pagó para darnos sanidad. The Bible says they whipped his back so many times, it was like a field that had been plowed by a farmer. La Biblia dice que él fue azotado, sus espaldas fueron azotadas de tal forma que fue como si arasen en su espalda. And by all those wounds in his back, we are healed. Y por todas esas heridas en su espalda somos sanados. Man, I feel the power of healing here tonight. Yo siento el poder de sanidad aquí esta noche. I want to take just a minute and pray Quiero tomar un minuto y orar for anybody that's listening here on Facebook or on Zoom or wherever you are. para todo aquel que esté escuchando ahora o por Zoom o donde quiera que usted esté. We want to agree with God's word. Queremos ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. By his stripes, you were healed. Por sus llagas, tú fuiste sanado. The good news of the kingdom is your sins are forgiven and your sicknesses are healed. Las buenas nuevas del reino es que tus pecados han sido perdonados y tus enfermedades han sido sanadas. If you need healing in your body, just put your hands on your computer, your phone, whatever it is that you're listening on. Si tú necesitas sanidad en tu cuerpo, pon tu mano sobre la computadora, el teléfono, lo que estés usando ahora. I want to pray a real quick prayer. Yo quiero hacer una oración breve. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for the power of the gospel. gracias por el poder del evangelio. We're not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. No nos avergonzamos del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. And Lord, as we've just read, the good news of the kingdom Señor, y como acabamos de leer, las buenas nuevas del reino is that all sickness and all disease is healed. que es que toda enfermedad y dolencia son sanadas.
because Jesus bore every sickness, every infirmity, every sin, and every disease in his body on the cross. Porque Jesucristo llevó toda enfermedad, toda dolencia en su cuerpo en la cruz. Touch all those that need healing tonight in the name of Jesus. Toca a todos aquellos que necesiten sanidad esta noche en el nombre de Jesús. Drive out tormenting spirits. Echa fuera espíritus que atormentan. Rebuke spirits of infirmity. Reprendo espíritus de enfermedad. Heal diseases that the doctors have called incurable. Sana enfermedades que el doctor dice que son incurables. Release the gifts of the Spirit. Libera, Señor, los dones del Espíritu. And let the name of Jesus be glorified and exalted. Señor, y permite que el nombre de Jesús sea glorificado y exaltado. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Praise God. He came to destroy the works of the devil. Amén. Gloria a Dios. Él vino a destruir las obras del diablo. Let's move on to work number 6. Movámonos a la obra número 6. Jesus called the devil a thief. Jesucristo se refiere al diablo como un ladrón. He comes to steal. Él vino a robar. John tells us that in John 10:10. Y Juan nos dice esto en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Notice again, of all the apostles, John is the one that has the most to reveal to us about the activities of the devil. Y noten que de todos los apóstoles, Juan es el que más revelación nos da de las actividades de Satanás. We've talked about him killing and destroying. Y hablamos de cómo él mata y destruye. Here he's called the thief. Aquí se le llama ladrón. The thief comes only to steal. El ladrón viene solo para robar. Satan will try to steal anything good from your life and mine. Satanás va a intentar robar todo aquello bueno de tu vida o de la mía. He'll try to steal your faith, your hope, your health. Va a tratar de robar tu fe, tu esperanza, tu sanidad. One of the main things that he likes to steal Una de las cosas principales que él le gusta robar is the word of God. es la palabra de Dios. Go to Mark chapter 4. Remember in the parable of the sower and the seed? Vayamos a Marcos capítulo 4. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña, del sembrador? One group of people, they hear the word of God, but as soon as they hear it, it's stolen from them. Un grupo de gente oye la palabra de Dios, pero tan pronto la oyen, es quitada, robada de ellos. Read Mark 4, verse 15. Veamos Marcos 4, verso 15, donde dice: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. As soon as they hear the word, Satan comes and steals the word. Tan pronto como oyen la palabra de Dios, Satanás viene y roba la palabra de Dios. This happens all the time in churches. Esto pasa todo el tiempo en las iglesias. The word of God is being preached. La palabra de Dios ha sido predicada. You better believe the devil's busy in that place. Y es mejor que usted entienda que el diablo está ocupado en esos sitios, Distracting people, getting them to think about the football game or their Sunday dinner or 10,000 other things. Distrayendo a la gente, haciendo que piensen en el juego de soccer, en la cena, en 10,000 cosas diferentes. Yeah, we've had people watching football games and soccer games in the middle of a church service. Y nosotros hemos visto gente viendo juegos de fútbol y de soccer en el medio de un servicio en la iglesia. One Sunday I was preaching. I thought I was preaching pretty good, actually. Un domingo yo estaba compartiendo y a mi entender estaba predicando muy bien. Suddenly, one of the mothers in the church got up with her son and left. Súbitamente una de las mamás en la iglesia se puso de pie con su hijo y se fue. Before I finished preaching, she and the son came back. Antes de yo terminar de predicar, ella y su hijo volvieron. You'll never guess where they went.
Nunca se van a imaginar a dónde fueron. She took him to get a haircut while I was preaching. Ella lo llevó a darse un corte de cabello mientras yo estaba predicando. Needless to say, she got nothing at all from the message from the word of God that day. Satan stole every word of it from her. Ni siquiera tengo que mencionarlo. Ella no llevó nada de la palabra de Dios aquella noche. Satanás se la robó completita. Let me tell you something about thieves. Déjeme decirle algo sobre los ladrones. They don't go to poor neighborhoods. Ellos no van a vecindarios pobres. They go to rich neighborhoods. Ellos van a vecindarios ricos. They go where the fancy cars are, where the big houses and jewelry and lots of treasures are. Ellos van donde están los autos de lujo, donde están las casas grandes con joyería y los tesoros están ahí. They don't want to waste their time stealing junk. Ellos no quieren perder tiempo robando basura. They want valuables. Ellos quieren cosas de valor. The devil's not going to waste his time on people who don't have any spiritual treasure in their life. El diablo no va a perder el tiempo con personas que no tienen ningún tesoro espiritual en sus vidas. He'll come to those who are rich in faith and try to steal that faith. Él va a venir a aquellos que son ricos en fe y va a intentar robar esa fe. He'll come to those who are deep, rich in the word of God and try to confuse them or deceive them and steal that sound doctrine from their hearts. Va a tratar de venir, va a venir sobre aquellos que son han profundizado y son ricos en la palabra de Dios y va a intentar robar eso. So the work of the devil is to steal. Así que la obra del diablo es robar. Jesus came to destroy that work of the devil. Jesucristo vino a destruir esa obra del diablo. How does he do that? ¿Cómo lo hace? He freely gives. Él da gratis. And he restores everything that the devil stole from us. Y él restaura todo aquello que el diablo nos ha robado. We could do a whole Bible study on all the things that Satan stole from Adam and Eve when he got them to sin in the garden. Y podemos dar un estudio bíblico completo de las cosas que el diablo robó de Adán y Eva cuando lo hizo que pecasen en el jardín del Edén. Everything that they lost, todo lo que perdieron ellos, everything the devil stole from them, todo lo que el diablo les robó, Jesus came to restore. Jesucristo vino a restaurarlo. Look in Romans 8, verses 31 and 32. Vayamos a Romanos 8, versos 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Let me ask a funny question here. Déjeme hacer una pregunta cómica aquí. But it's to make an important point. Pero es para establecer un punto importante. Is the devil for us? ¿Está el diablo a favor nuestro? Of course not. Por supuesto que no. He hates us. Él nos detesta. He wants to destroy us. Él quiere destruirnos. Is God for us? ¿Está Dios por nosotros? Well, the devil tries to put lies into our head and make us think, oh, God hates me, God is against me, God's out to destroy me. Bueno, el diablo intenta poner pensamientos en nuestra cabeza de este modo. Bueno, Dios me detesta, Dios está en contra mía, Dios me persigue. Well, God's word will rebuke all those lies of the devil because you will discover God loves you. Bueno, la palabra de Dios va a reprender estas obras del diablo porque Dios te ama. God is for you. Dios está por ti. And if God is for you, who can be against you? Y si Dios está por ti, ¿quién puede contra ti? How do we know for sure that God is for us? ¿Cómo sabemos de seguro que Dios está por nosotros? Verse 32 is the answer to that. El verso 32 es la respuesta. He who did not spare his own son, Aquel que no escatimó ni a su propio hijo, but gave him up for us all, sino que lo entregó por todos nosotros, how will he not also
along with Jesus, graciously give us all things. ¿Cómo nos dará también con Jesús todas las otras cosas? One of the things that Jesus did, we already talked about how he was traveling around from place to place, preaching the good news. Una de las cosas que Jesús hizo, ya establecimos que él iba de un lugar a otro predicando las buenas nuevas. Very often, as he was healing people, the scriptures actually say he was restoring something in their life. A menudo, aparte de predicar a la gente, las escrituras dicen que él restauraba algo en sus vidas. Read Mark 3, verse 5. Leamos Marcos capítulo 3, verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano le fue restaurada, sana Yeah. como la otra. He stretched out his hand and it was completely restored. Él extendió su mano y fue completamente restaurada. It's interesting. Of course, the hand was healed, but more specifically, it was what was lost was now restored back to the hand. Es interesante porque, por cierto, fue sanada, pero le fue restablecida de algo que había perdido, fue restaurada. Many blind people came to Jesus and they were healed, they received their sight. Muchos ciegos vinieron a Jesús y ellos fueron sanados, recibieron la vista. But more specifically, the scriptures say their sight was restored. Pero más específicamente, la escritura dice que su vista les fue restaurada. Tells me the devil had stolen their hands, stolen their sight, stolen their hearing. Jesus gave it back to them. Esto me dice a mí que el diablo había robado la salud de la mano, la vista, la audición, pero Jesús restauró todas estas cosas. Read Mark chapter 8 and verse 25. Miremos Marcos capítulo 8, verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. In NIV, it says his sight was restored. En la Nueva Versión Internacional dice que su visión fue restaurada. He was blind, his eyes were opened, and sight was restored. It was given back to him. Él era ciego, sus ojos fueron abiertos y su visión fue restaurada, les fueron restaurados a él. Who stole this man's sight? ¿Quién robó la visión de este hombre? Well, of course, the thief did. Por supuesto, el ladrón lo hizo. Look also in 1 Peter 5, Miremos también primera de Pedro 5, verses 8 to 10. versos del 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubiereis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. We already pointed this out, but notice again in verse 8. Ya puntualizamos esto, pero miren nuevamente en el verso 8. Peter says you need to make this personal. Pedro dice que usted tiene que hacer esto personal. The devil is your enemy. El diablo es su enemigo. He's not just some enemy floating around somewhere out there. He's your enemy. Él no es un enemigo extraño flotando por ahí. Él es tu enemigo. And you know, when you really get that revelation, it stirs you up and it enables you to fight with greater ferocity. Y cuando tú de verdad entiendes esta revelación, eso te mueve y te lleva a batallar con más ferocidad. After 48 years, I have no doubt the devil hates me. He has tried many, many times to kill me and to destroy my life, my ministry, and everything else.
Después de 48 años, yo no tengo duda, en innumerables ocasiones el diablo ha tratado de matarme, destruir mi ministerio y voltear mi vida patas arriba. And I let the devil know every day, you're my enemy, I hate you, I'm coming after you. Y yo le digo al diablo todos los días, tú eres mi enemigo, yo te aborrezco y yo voy tras de ti. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Dice que tu enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. You know, I was listening to a message that Shireen was following the other day. Yo estaba escuchando un mensaje que mi esposa Shireen estaba escuchando hace unos días By Pastor Stephen Furtick. He was talking about how the devil here is a lion on a leash. por el pastor Stephen Perlick. Él estaba hablando como el diablo es un león atado con una correa. Yeah, try to imagine this big lion, but he's on a leash. Imagínate este gran león, pero está con un collar y una correa. And God can tighten that leash whenever he wants. Y Dios puede acortar esa correa en el momento que él quiera. All it says here is the devil prowls around like a roaring lion. He's not a lion. He's like Todo a lion. dice aquí que el diablo anda alrededor como león rugiente. Él no es un león. Let's be real clear here. Who is the lion? Seamos claros aquí. ¿Quién es el león? He's called the Lion of the tribe of Judah. His name is Jesus of Nazareth. Se llama el león de la tribu de Judá. Es Jesús de Nazaret. But Peter was also, like Paul, trying to educate the believers. The devil's real. Pero Pedro, al igual que Pablo, estaba tratando de educar a los creyentes. El diablo es real. He's prowling around. He's a thief. He's a liar. He's a murderer. He's looking for someone to devour. Él anda por ahí alrededor buscando a quien devorar. Él es ladrón, él es mentiroso, él es asesino. What are we supposed to do? ¿Qué se supone que hagamos? I talked about this a little while ago. Resist him. Y hablé sobre esto hace un tiempito atrás. Resistirlo. Stand firm in the faith. Pararnos firme en la fe. And then verse 10 says, after you've suffered a little while, Y el verso 10 dice que después que hayamos padecido un poco, God will restore you and make you strong, firm, and steadfast. Dios nos va a restablecer y nos va a fortalecer y nos va a corroborar y afirmar. Finally, we'll go to the seventh work of the devil, and then we're going to tie this whole thing up. Finalmente vamos a la séptima obra del diablo y vamos a resumir todo esto. Go to 2 Timothy chapter 2. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 2. You could probably include this under the devil deceiving and tricking people, but I wanted to make it a separate work of the devil. Probablemente esto se pueda catalogar en la obra del diablo donde él engaña y miente, pero yo quería ponerle una categoría aparte. Because there are several references in the writings of Paul to this specific activity of the devil. Porque hay varias referencias en las cartas de Pablo de esta específica actividad del diablo. He likes to trap and ensnare people. A él le gusta atrapar y enredar a la gente. Let's read one of the verses first, and then we'll talk more about what this means. Leamos uno de los versos primero y después vamos a explicar lo que significa. 2 Timothy 2, Segunda de Timoteo 2, verses 25 and 26. versos 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Now, Paul is teaching Timothy, don't get into arguments with people. Y Pablo aquí le está enseñando a Timoteo, mira, no te metas a argumentar con la gente. There will be people who want to fight and argue and debate with you.
Va a haber gente que quiera pelear, argumentar y debatir contigo. You need to avoid all those quarrels and arguments. They lead nowhere. Tú tienes que evitar ese tipo de pleitos porque no llevan a nada. But he does tell Timothy, those who oppose you, Pero sí le dice a Timoteo, aquellos que se oponen a ti, just gently instruct them in the truth, y con mansedumbre instrúyelos en la verdad, in the hope that God will grant them repentance. esperando que Dios les dé arrepentimiento. You see, the problem isn't their argument. The problem is they're bound by sin. El problema no es su argumento, sino su atadura por el pecado. And only God can grant them true repentance Y solamente Dios puede concederle verdadero that arrepentimiento. will then lead them to a knowledge of the truth. Y entonces los va a llevar al conocimiento de la verdad. And look at this process. Y miren este proceso. After they've repented and then come to the knowledge of the truth, Una vez se arrepienten y pasan al conocimiento de la verdad, verse 26 says they can come to their senses. dice el verso 26 que vuelven a sus sentidos. Yeah, they come back to their senses. Ellos vuelven a sus sentidos. Sin will make you lose your mind. Satanás va a hacer que tú pierdas la mente. Your judgment is all clouded and your senses are all messed up. Tu buen juicio es nublado y tus sentidos están todos distorsionados. Remember the prodigal, when he was sitting there with the pigs, the Bible says he came to his senses. Recuerden el hijo pródigo cuando estaba observando los cerdos comiendo algarrobas, dice que él volvió en sí. And that's when he repented and said, I'm going back to my father's house. Y ahí fue donde él se arrepintió y él dijo, volveré a la casa de mi padre. Verse 26 says, when they come to their senses, then they can escape the trap of the devil. El verso 26 dice que cuando vuelven a sus sentidos, entonces pueden zafarse del lazo del diablo. The word that Paul uses here La palabra que Pablo utiliza aquí is actually the word that a trapper would use to catch an animal in a snare or to tie a noose around them. es la palabra que utilizaría un cazador de estos que ponen trampas para enredar a los animales en ellas. Kind of like a little mouse walking onto a mouse trap. Es como un pequeño ratón caminando a una trampa de ratones. He has no idea what he's getting into. No tiene idea en lo que se está metiendo. A trap has been set for him, which is going to end his life. Una trampa ha sido puesta para él, la cual va a acabar con su vida. So this is what the devil does. He likes to set up traps like the mouse trap for people to walk into without even realizing it. Y esto es lo que el diablo hace. Él pone trampas, tal como la trampa para un ratón, pero para la gente que caiga en ella sin saber a lo que se van. He uses the same word in 1 Timothy. Él utiliza la misma palabra en Primera de Timoteo. Read 1 Timothy 3, verses 6 and 7. Veamos Primera de Timoteo capítulo 3, versos 6 y 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Yeah, the devil likes to set up traps for us. El diablo le gusta ponernos trampas. He knows the areas of weakness in each one of our lives. Él sabe las debilidades en las vidas nuestras. And he will go to great lengths to engineer a trap to try to catch us. Y él va a grandes distancias para diseñar trampas para atraparnos. But here's the good news. Pero aquí vienen las buenas noticias. Jesus appeared to destroy every work of the devil. Jesús aparece para destruir todas las obras del diablo. The Holy Spirit will alert you when the devil is trying to trick you or get you to fall into a trap. El Espíritu Santo te va a alertar cuando el diablo está tratando de engañarte y de ponerte una trampa. Don't go there. No vayas allí. Don't buy that. Don't do that. Avoid that situation. No compres esto. No evita esta situación.
if you listen to the Holy Spirit, he will save you from many, many traps and snares. Si tú escuchas al Espíritu Santo, Él te va a salvar de muchas trampas y lazos. The good news is, even sometimes we may fall into one of those traps. One more time, brother. I'm sorry. The good news is that even if we have fallen into one of those traps, La buena noticia es que si de vez en cuando aún cayésemos en una de estas trampas, God is merciful. Dios tiene misericordia. He will grant us repentance so we can escape that trap and that snare. Él nos va a conceder arrepentimiento de modo que podamos zafarnos de ese lazo And be restored. y ser restablecidos, restaurados. Jesus destroys every kind of bondage, trap, captivity, or imprisonment. Jesucristo deshizo toda trampa, cautividad, entrampamiento, lazo. You know, in the natural world, there are many, many plants and animals that have very, very elaborate and unique traps to catch their prey. En el mundo natural hay un sinnúmero de plantas y animales que tienen unos sistemas muy elaborados para atrapar presas. They use all sorts of bait to attract unsuspecting visitors. Y utilizan todo tipo de carnada para atrapar su presa. And in each situation, there's a trap set that when the animal falls for the temptation, they can't get out. Y en cada situación, la trampa, una vez la presa, el animal cae en esa trampa, no pueden soltarse de ella. There's an insect called the antlion. Ant lion. Hay un insecto que se llama la hormiga león. Yeah, it lives in sandy desert regions. Y vive en zonas arenosas, desérticas. And it builds this huge mound of sand. Y construye esta gran montecito de arena. And in the very center, there's like a depression. Y en el mismo centro hay como una depresión. And way down, hidden beneath that depression, is this antlion. Y bien abajo en el mismo centro, oculto debajo de la arena, está esta hormiga león. And unsuspecting ants crawl down the sand. Y hormigas incautas que han caído en esa arena. And they keep sliding further and further down. Siguen resbalando cada vez más hacia abajo. And at the bottom is this antlion with his mouth open, ready to eat the next ant for lunch. Y al final, al fondo, está esta hormiga león con su boca ampliamente abierta, esperando que caiga esa hormiga ahí. It's a trap. Es una trampa. The devil sets traps. Jesus breaks prisons, traps, and every kind of captivity of the enemy. El enemigo, el diablo, pone trampas y Cristo destruye todo tipo de trampa y cautividad hecha por el diablo. Look at Luke 4, verse 18, a very familiar scripture. Miremos a Lucas 4, verso 18, una escritura muy familiar. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Spirit of the Lord is on me to preach good news. El Espíritu del Señor está sobre mí para predicar buenas nuevas. Part of the good news is to proclaim freedom for the prisoners. Y parte de las buenas nuevas es proclamar libertad a los prisioneros. And we talked about this earlier, the recovery or the restoring of sight to the blind. Y hablamos esto anteriormente, la restauración de la vista a los ciegos. To release the captives, to release those who are oppressed, bound by the devil. Liberar a los que están oprimidos, atados por el diablo. There is a slavery that Satan wants to bring into people's lives through sin, particularly through addictions. Hay una esclavitud que el diablo quiere traer en las vidas de las personas a través del pecado y en particular a través de la adicción.
Perhaps you've known, or maybe you even been in the past, an alcoholic or a drug addict. Quizás usted conoce o tal vez usted fue en alguna época de su vida alcohólico o adicto a las drogas. It's a horrendous life of torment. Es una vida horrenda de tormento. And people that are trapped in those substances, they're slaves to sin. Y hay personas que están atrapadas en esta adicción a las sustancias son esclavos de ella. But here's the good news. Pero aquí están las buenas noticias. John 8, verses 34 to 36. Juan 8, verso 34 al 36. Uh-huh. Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hallelujah. If the Son sets you free, you will be free indeed. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. You know, we're not going to look up all the verses, but frequently in the book of Acts, No vamos a ver todos los versos, pero con frecuencia en el libro de los Hechos, the apostles were locked up and put into prison because they were preaching the gospel. los apóstoles fueron encarcelados y puestos en prisión porque estaban predicando el Evangelio. And on at least 3 occasions, God opened prison doors and set them free. Y al menos en 3 ocasiones, Dios mismo abre las puertas de la prisión y los libera. You know, the idea of a trap or a snare that has been set to catch an animal, La idea de una trampa o un lazo que ha sido puesto para atrapar un animal, the psalmist actually talks about that in Psalm 124. el salmista habla de ello en el Salmo 124. Read verses 6 to 8. Leamos los versos del 6 al 8. Bendito Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Speaking about how they, the people of God, had escaped from the mouth of their enemies. Y hablando como el pueblo de Dios escapaba de la boca del enemigo. They're praising God, who has not let us be torn by their teeth. Y ellos están alabando a Dios que no permitió que fuesen devorados por sus It dientes. says, we have escaped like a bird out of the fowler's snare, out of a trap. Dice el verso que nuestra alma escapó como ave del lazo de los cazadores. The snare has been broken and we have escaped. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Our help is in the name of the Lord. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. So, 7 major works of the devil. I'm sure you could find others in the Bible. Así que 7 obras principales del diablo. Yo estoy seguro que usted puede encontrar otras en la Biblia. But we've talked about sin. We've talked about accusation and condemnation. Pero hablamos de pecado, hablamos de acusación, condenación. We've talked about death. Hablamos de la muerte. We've talked about lies and deception. Hablamos de mentiras y engaños. Tonight, we focus primarily on sickness, disease, and oppression. Esta noche nos enfocamos en enfermedades, dolencias y opresión. How the devil comes to steal things from our life. Cómo el diablo viene a robar cosas de nuestras vidas. And finally, how he sets traps to try to capture us and imprison us. Y finalmente cómo él pone trampas para tendernos lazo y atraparnos. The good news of the gospel is Jesus was manifested to destroy every one of those works of the devil. Las buenas nuevas del Evangelio es que Jesucristo apareció para destruir todas estas obras del diablo. He wants us forgiven, justified. Él nos quiere perdonados y justificados. He wants us alive. Nos quiere vivos. He wants to give us eternal life. Nos quiere dar vida eterna.
He wants us healed, set free from every oppression. Nos quiere sanos, libres de toda opresión. He wants us to be more than conquerors. Él quiere que seamos más que vencedores. And let me just do a real quick summary here. I'm not going to give a Bible study on how to overcome the devil. Y déjeme hacer un resumen aquí. No voy a dar un estudio completo de cómo vencer al diablo. But our strategy for victory is really quite simple. Pero nuestra estrategia para la victoria en realidad es simple. Jesus said, if you know the truth will set you free. Jesucristo dijo, si tú conoces la verdad te va a hacer libre. So the best place to start is to know the truth about what Christ has already done. De modo que el mejor lugar para comenzar es saber la verdad de lo que Jesús ha hecho. Go back and listen to all of these messages. Look up all the scriptures, memorize them, and study what Jesus did to destroy the devil and his works. Vuelve a repasar estos estudios, memorízate, estudia estas escrituras y ve lo que Jesús hizo para destruir todas estas obras del diablo. Know the scriptures. Conozca las escrituras. Jesus knew the scriptures. Jesús conocía las escrituras. Whenever the devil tempted him, he came back with, "It is written." Siempre, en cada ocasión que el diablo lo tentó, él respondía con escrito está. He used the sharp two-edged sword of the word of God to fight back against the devil. Él utilizó la afilada espada de doble filo de la palabra de Dios para pelear con el diablo. We're told in Ephesians 4, don't give any place, don't give any room to the devil. Y nos dice Efesios 4 que no le demos lugar al diablo. Get rid of anything in your life that would attract the devil. Deshace de toda cosa en tu vida que pueda atraer al diablo. He's called the Lord of the flies. Él se le llama el Señor de las moscas. You can try to get rid of the flies, but the best thing to do is get rid of the garbage. Usted puede intentar deshacerse de las moscas, todo lo que quiera, pero la mejor forma de hacerlo es deshacerse de la basura. Demons are like flies. Los demonios son como las moscas. They're attracted to garbage, to uncleanness. Ellos son atraídos por la basura, por la inmundicia. You and I need to come out of the darkness, walk in the light, get cleansed by the blood of Jesus, washed in the water of the word, sanctified by the Holy Spirit. Tú y yo tenemos que salir de las tinieblas a la luz, andar sobre la sangre de Cristo, purificados por el bautismo, llenos del Espíritu Santo. We've emphasized throughout this study, we need to understand what the devil's up to. What are his works? What's he trying to do? Y enfatizamos durante el estudio que tenemos que estar alertas, conocer lo que el diablo se propone. We read tonight in 1 Peter, we need to be vigilant. We need to be on guard, watching all the time. Y leímos esta noche que tenemos que ser vigilantes, estar en guardia, velando en todo tiempo. We need to put on the whole armor of God, be filled with the Holy Spirit, take our stand against the devil and resist him. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, pararnos firme en el Espíritu Santo y resistirlo. Revelation 12:11 says they overcame the accuser of the brethren by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Apocalipsis 12 nos dice que vencieron por la sangre de Jesucristo. God has not called us to be overcome by the devil. We are called to overcome him. Dios no nos llamó para ser vencidos por el diablo, nos llamó para vencerlo a él. Some of my favorite scriptures I like to read to the devil often. Algunas de mis escrituras favoritas a mí me gusta leérselas al diablo a menudo. I want to finish reading these because this is how the story ends. Y yo quiero finalizar leyendo estas escrituras porque así es como termina la historia. You know, when you read a book, you want to know what the ending is. Cuando tú lees un libro, tú sí quieres saber cuál es el final. God has already told us how this thing ends. Dios ya nos dijo cómo termina todo esto. Let me make it real simple. Déjeme hacerlo bien simple. We, the church, we win. Nosotros, la iglesia, ganamos. The devil loses. El diablo pierde.
Read Romans 16, verse 20. Leamos Romanos 16, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. I like that. Me gusta eso. The God of peace, not the God of war, the God of peace, El Dios de paz, no el Dios de guerra, el Dios de paz. will soon crush Satan, not under Jesus' feet, under your feet. Aplastará en breve a Satanás, no bajo los pies de Jesús, sino bajo tus pies. Here's how it all ends. Así termina todo esto. Revelation 20, verse 10. Apocalipsis 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. After the devil is finally done away with forever and ever, Después que el diablo es lanzado al lago de fuego por siempre, here's the end God has planned for you and me. aquí es el fin que Dios tiene planeado para ti y para mí. Revelation 21 and 22. You should read those chapters often. Apocalipsis 21 y 22, usted debe leer esos capítulos a menudo. As overcomers, this is our end. Como vencedores, este es nuestro fin. Let's put it another way. This is our promised destiny. Pongámoslo de otra manera, este es nuestro destino prometido. Just read a few verses from those two chapters, and then we're going to call it quits. Vamos a leer un par de versos de estos capítulos y finalizamos. Revelation 21, read verses 1 to 7. Apocalipsis 21, versos del 1 al 7. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Glory to Jesus. Gloria a Jesús. New heaven, new earth, new Jerusalem, the holy city of God. Nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. He's going to personally wipe away every tear from our eyes. Él personalmente va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. No more death, no more crying, no more pain. No habrá más llanto, ni tristeza, ni lamento, ni dolor. Why? ¿Por qué? Because that's why Jesus came, to destroy every work of the devil. Porque para eso vino Jesús, para deshacer todas las obras del diablo. He who overcomes will inherit all this, God says. El que venciere heredará todas las cosas, dice Dios. Finally, Revelation 22, read verses 1 to 5. Finalmente, Apocalipsis 22, leamos los versos del 1 al 5. Y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. Y en el medio de la calle de ella y de uno y de otro lado del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tiene necesidad de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinará por siempre jamás.
No more curse, no more night, no more darkness. No más maldición, no más noche, no más tinieblas. Brethren, we need to stand in these El- last days. Hermanos, necesitamos estar firmes, estar firmes, estar firmes en estos últimos días. Just for a little bit longer. Solo por un poquito más. Time is short. Jesus is coming soon. El tiempo se acaba. Jesús viene pronto. May God strengthen us with power and might in our inner man through the Holy Spirit, Que Dios nos fortalezca en nuestro hombre interior a través de su Espíritu Santo to stand firm and resist the devil until the end. para que permanezcamos firmes y resistamos al diablo hasta el fin. This is the end. Este es el fin. The devil will be destroyed in the lake of fire forever and ever. El diablo va a ser destruido en el lago de fuego por siempre jamás. God's saints will enjoy the presence of God and all the glories of heaven forever and ever and ever. Los santos de Dios van a disfrutar la presencia de Dios y toda la gloria del cielo por siempre. We win. Nosotros ganamos. Read 2 Corinthians 2, verse 14, and that will complete this study for us. Leamos 2 de Corintios 2, capítulo 14, y esto concluye este estudio. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo y manifiesta la fragancia de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. Mas gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for the good news of the kingdom. Padre Celestial, te damos gracias por las buenas nuevas del reino. Thank you that Jesus did it all. Gracias porque Jesús lo hizo todo. He conquered every power of darkness. Él venció todo poder de las He tinieblas. disarmed every power, every principality, all spiritual wickedness in heavenly places. Él desarmó toda potestad, toda tiniebla en los lugares celestiales. He destroyed him who had the power of death, even the devil. Él destruyó aún aquel que tenía el poder sobre la muerte, al diablo. And he is now King of kings, Lord of lords, and he has the keys of hell and death. Y él es ahora Rey de Reyes, Señor de Señores, y él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Thank you for giving your people victory. Gracias por darle a tu pueblo la victoria. Thank you for strengthening us and enabling us to resist the devil until he flees from us. Gracias por fortalecernos, por guardarnos para resistir al diablo hasta que huya de nosotros. We praise you for all of your promises. Te alabamos por todas tus promesas. They're all yes and amen in Christ. Todas son sí y amén en Cristo. You cannot lie. It's impossible that you would lie to us. Porque es imposible que tú mientas, Señor. We thank you for the truth that sets us free tonight. Te damos gracias por la verdad que nos hace libres esta noche. Now bless this word to each and every listener. Y ahora bendice esta palabra de modo que cada persona que escucha, Continue to speak to us, continue to lead us and guide us into all truth. que continúe llevándonos y dirigiéndonos a toda verdad. And keep us faithful as we are watching and waiting for the soon return of Jesus Christ, our heavenly bridegroom. Y manténnos firmes y fieles mientras esperamos por la venida de Jesús, nuestro esposo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.